Y bueno, específicamente en este grupo de trabajo, o sea, dedicado o titulado, ¿verdad? Trabajo, género y sindicalismo, ¿verdad? Nos acompañan hoy, bueno, dos personas expositoras, tanto Kimberly Umaña como Andrés Molina, y en la labor de comentarios, el profesor Roberto Ayala y la profesora Adriana Monge, y mi persona, quien estará con la moderación de la actividad, César Villegas Herrera. Bueno, eh, tal y como indicamos, bueno, hay una particularidad y es que eh, el mundo del trabajo sigue teniendo una centralidad, ¿verdad? En lo que es la producción del mundo, o sea, tanto desde perspectivas ontológicas como en la necesaria reproducción económica del mundo. Y sin embargo, es frecuente ver cómo no necesariamente es un tema que podríamos denominar como trendy, ¿verdad? Justo precisamente en un momento en el que hay una ofensiva brutal precisamente contra la clase trabajadora. Al respecto, bueno, tenemos hoy el desarrollo de esta actividad precisamente en este tema. Iniciaremos con la exposición Acciones de los sindicatos en la huelga contra la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas del 2018 a cargo de Andrés Molina Araya. ¿Verdad? Bueno, Andrés, un instante. Es bachiller y licenciado en filosofía y también es máster en docencia. Actualmente también es docente en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y a continuación nos va a compartir este tema. Es tuya la palabra, Andrés. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos los que están por acá y los que nos ven de manera virtual. Bueno, yo les voy a comentar un poco el trabajo que estoy realizando para el posgrado de maestría en sociología. Es un proyecto que todavía está, digamos, trabajándose, no está acabado, ¿verdad? Entonces voy a compartir un poco lo que quiero hacer y me indican si se alcanza a ver la presentación que he hecho. Sí, ¿verdad? Perfectamente. Muy bien. Entonces, muy bien. Lo que yo quiero hacer en este proyecto de investigación es un análisis principalmente sobre el papel que tuvieron los sindicatos de educación y un sindicato de salud, que es un DECA, en la huelga del 2018. Bueno, las razones de por qué la huelga me parece que hay muchas, digamos, es un movimiento fue muy importante a nivel país. También fue muy importante por las reformas que hacía la ley que se aprobó, se terminó aprobando. Y también tuvo mucha participación de parte de las personas agremiadas de estos sindicatos. Entonces, el trabajo, como lo tengo hasta el momento, se titula La praxis sindical de la APSE, ANDESEC y UNDECA. Los tres primeros son de acción, el último es de salud. En la huelga contra la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas en Costa Rica durante los meses de septiembre y diciembre. Coloco esta fecha porque es el periodo donde o que duró la huelga. Este fue el tiempo en que los 3 meses, ¿verdad? Que duró este movimiento, entonces por eso coloco esa fecha, ese tiempo. ¿Por qué la importancia de este estudio? ¿Por qué lo quiero trabajar? Bueno, primero, porque generó una serie de transformaciones, digamos, pasamos al IVA, se generaron una serie de nuevos impuestos, se tenía la regla de subcapitalización, que era quizá lo más progresivo que tenía este proyecto, y fue bastante debilitada. Se generaron un capítulo de reformas laborales, muchas de las que hoy afectan al Estado. Y quizá lo más importante, lo más relevante de este proyecto de ley que se aprobó fue la regla fiscal, que es una especie de candado al gasto público. Entonces, esta es la relevancia de este movimiento que estaba luchando contra esto, ¿verdad? Y, pues, resultó siendo aprobado. ¿Cuáles fueron los actores sindicales? Bueno, principalmente sindicatos de educación, ¿verdad? Y los sindicatos de salud
y se unieron por momentos Recope y ICE. Yo estoy dejando por fuera estos sindicatos de Recope y ICE por una razón clara, digamos, ellos se unieron con una participación muy pequeña, digamos, momentánea, y además no fueron los que tuvieron la dirección del proceso. O sea, eso es la razón central. Bueno, actores estatales, bueno, jugó un papel central estos ministerios, presidencia, el MEP, ministro de Hacienda y de Trabajo. Actores empresariales, la UCAEP y la Unión de Empresarios de estas cámaras tuvieron una relevancia muy importante. Y el fin de esta investigación es centrarse particularmente sobre la acción de los gremios, ¿verdad? Yo no quiero, evidentemente quiero ver un poco las cámaras, quiero ver un poco el papel del Estado, pero siempre centrando el foco sobre las acciones de los sindicatos. Algunos antecedentes que he podido ir construyendo hasta el momento. Bueno, tengo unas investigaciones un poco más que todo como recoge como datos, que es el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales. Ahorita les voy a presentar un cuadro de cómo refleja un poco que se fue comportando la huelga, qué movimientos se hacían, qué acciones se hacían, ¿verdad? Entonces, eso fue una de las características digamos, que he logrado recoger como antecedentes para ver. Y de del instituto, lo que llama la atención es que el primer mes tuvo mucha importancia la huelga y luego empezó a decrecer. Entonces, principalmente el mes de septiembre que fue el momento más fuerte de la huelga. Octubre y noviembre fue ya un descenso de la huelga. Pues, eso es un antecedente que tengo al respecto. Bueno, también hay algunos estudios que he logrado encontrar sobre las transformaciones del mundo del trabajo y de la organización. Entonces, hay algunos estudios sobre unas protestas que se hicieron de plataformas como Didi y Uber. También otros estudios señalan que la clase trabajadora en Costa Rica tiene, eso es bien importante, tiene a un amplio sector desorganizado. Es decir, los sindicatos en Costa Rica prácticamente están muy tutelados, pero en el Estado, ¿verdad? Costa Rica tiene una muy baja tasa, digamos, de sindicalización en el sector privado, ¿verdad? Prácticamente es muy, muy poco, digamos. Y esto también evidencia, creo yo, el por qué hay que hacer bloqueos, ¿verdad? Porque si se pudiese paralizar, digamos, los trabajadores, si los trabajadores de las zonas francas o el sector, digamos, de construcción estuviesen organizados, pues sería muy fácil detener o golpear la economía con solo no ir a trabajar. En Costa Rica, los sindicatos son en el sector público y en el sector servicios, ¿verdad? Eso es un dato importante. Luego el Estado ha tenido una serie de, yo le llamo, digamos, repertorios de criminalización, ya que sea violencia directa, se construyen marcos legales, restrictivos. El papel en Costa Rica siempre juega, la religión y la Iglesia Católica juega un papel importante, sobre todo de llegar a acuerdos y de mediación. En esta huelga fue importante porque estuvo en la mesa de negociación. Y la construcción de la opinión pública, que es con con los medios. La clase trabajadora tiene un deterioro significativo, digamos, y ¿cómo se llama? Ley y esta flexibilización que se hizo, da cuenta de eso. También, un estudio que tiene el IS señala que hay un cambio en la forma como la administración Alvarado Quesada gestionó el conflicto. Hay una diferencia de cómo la gestionó el gobierno de Luis Guillermo Solís, ¿verdad? Luis Guillermo Solís recurría a más mecanismos, digamos, institucionales de negociación. Carlos Alvarado fue más de la dilación, y lo que les señalaba que la huelga tuvo un clímax el primer mes y luego decreció en los otros 2 meses restantes, que es un poco lo que vemos acá en este cuadro, que lo logré construir con esta información del Instituto del ISTE, del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales. Se puede observar que en el primer mes, que fue en septiembre, tuvo un aumento importante en todos los distintos repertorios, ¿verdad? Luego en octubre empiezan a decrecer, ¿verdad? Con un número importante se ve significativamente los bloqueos que disminuyen, ¿verdad? Y en noviembre también. Entonces, en todos los rubros hay un descenso importante de la huelga. Muy bien.
Esto sería alguna síntesis de los antecedentes que tengo. ¿Cuál es el problema que quiero o que he logrado construir? Dice, ¿cuál fue la praxis sindical de la ANDE, APSE y SEC en la huelga contra la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas en Costa Rica durante los meses de septiembre a diciembre del 2018? Este sería el objetivo general, es igual al problema, analizar la praxis sindical y los específicos, que es donde me quiero detener un poquito más. Por eso he subrayado como estos hechos o señalamientos, porque el objetivo uno, quiero examinar la praxis sindical de las directivas sindicales que han de darse en DECA en las acciones de lucha. Vamos, particularmente quiero ver qué se hizo, cuáles fueron las decisiones que se tomaron, ¿verdad?, de las dirigencias. En segundo momento, quiero comprender la praxis sindical de las directivas sindicales en el proceso de diálogo en la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Entonces, esto necesito, o lo que quiero prestar atención es cómo se genera una praxis entre gobierno y dirigencias sindicales, ¿verdad? Porque la huelga tuvo mucha fuerza a nivel de bases, pero a nivel de, una de las cosas que analiza un estudio que hay de la huelga, un trabajo que hay, que el gobierno nunca tuvo una voluntad expresa de negociar. El gobierno de Carlos Alvarado nunca quiso negociar y prueba de ello es que las personas que iban a la mesa de negociación nunca fueron como altos dirigentes, fueron como ministros, viceministros, no tuvo una participación de autoridades con verdadero poder, digamos. Y también otro elemento importante fue que los sindicatos permitieron que nunca se estableciera una comunicación, ¿verdad?, con la Asamblea Legislativa. Entonces, el proyecto es la corriente legislativa, pero los sindicatos estaban hablando con el Ejecutivo y el proyecto ya estaba en otro espacio, digamos. Entonces, como que los sindicatos permitieron una serie de, diríamos, de torpezas, no, no serían torpezas, digamos, sino una praxis poco, qué sé yo, consecuente con lo que oficialmente se decía. Y el tercer objetivo lo quiero ver es un poco sobre las bases. Quiero analizar un poco cuáles fueron las prácticas que las bases sindicales hicieron durante la huelga. Esto, bueno, yo participé de esta huelga, entonces evidentemente pues hay un conocimiento bastante fenoménico al respecto, pero digamos, lo que yo observé en los dos momentos que tuvimos, cuando las dirigencias sindicales llegaban con alguna negociación, era que las bases rebasaban a las dirigencias o las contradecían. O sea, las bases sindicales, las dirigencias llegaban con una propuesta y las bases la rechazaban. Eso sucedió 3 ocasiones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo quiero analizar, qué fue lo que pasó, ¿verdad?, en este tercer objetivo. Entonces, ok. ¿Qué categorías teóricas he ido construyendo? Bueno, tengo una gran categoría que es el concepto de praxis, hegemonía, bloque histórico y bloque en el poder. Un poco, digamos, para ver cuál es ese encuentro que hay entre, vamos a ver, entre las dirigencias sindicales, cuáles fueron esas acciones y qué contenido tenían las acciones que los sindicatos tenían, por eso el concepto de praxis, y un poco estos dos conceptos que ahorita voy a explicar brevemente. Bueno, con el concepto de praxis yo uso Eduardo Brunner y uso sobre todo a Karel Kosick, ¿verdad? Entonces esta idea de que siempre hay praxis en la acción humana, ¿verdad? Y pues, por tanto siempre hay un contenido, toda acción, ¿verdad?, aunque no sea conscientemente dicho, ¿verdad? Toda acción que se realiza a los seres humanos contiene de suyo un supuesto teórico, aunque no sea manifiesto, ¿verdad? La praxis es la que posibilita pensar procesos históricos. Digamos, yo este concepto lo he incorporado ahorita como para intentar construir, digamos, un marco teórico que me permita ahondar en la praxis de los sindicatos, como bajo este presupuesto, por ejemplo, de Bourdieu, que dice que la realidad no responde si no se le pregunta. Entonces yo necesito, lo que estoy construyendo acá es un marco teórico sólido, digamos, eso es lo que pretendo hacer, eh, para ahondar sobre la praxis de los sindicatos. Ah, otra cosa que no he dicho, me parece que es una de las cosas que quiero hacer, yo quiero que el trabajo tenga o esté dentro de una tradición marxista. Ese es mi objetivo, digamos. Entonces yo lo que quiero es causarlo bajo esa tradición.
Bueno, el concepto de praxis, bueno, COSIC dice, el mundo de la praxis humana es la realidad objetiva humana en su nacimiento, producción y reproducción. Entonces, digamos, yo lo que es, esperen un momentito. Esperen. Entonces, bueno, esa es la razón de por qué coloco la praxis como contenido, como categoría teórica central. Bueno, como categoría, como segunda categoría, coloco el concepto de hegemonía, entendiendo un poco la tradición de Gramsci, ¿verdad? Que el Estado vendría a ser las sociedades políticas más la sociedad civil. Entonces, dentro del Estado entraría ese Estado ampliado, digamos, donde los sindicatos y otras instituciones formarían de eso que Gramsci llama el Estado ampliado. Y pongo esta foto, no es casualidad, la pongo. Recordemos que el vicepresidente de la administración, Alvarado Quesada, había sido secretario general del SEC, ¿verdad? Del Sindicato de Educación, ¿verdad? Entonces esto no es menor, digamos. Por eso pongo esta foto. Muy bien, el concepto de hegemonía, la principal función que tiene es articular el consenso. Esto es otra característica y por eso pongo esa foto, una característica de la administración esa, de esta administración, Alvarado Quesada, el consenso que tuvo a nivel de las élites, André Garnier y, ¿cómo se llama? Pisa Roquefort, en esta foto, y el presidente del entonces. Pero entonces, por eso quiero como ese consenso tan importante que hubo detrás de, o de este proyecto que se impulsaba en la Asamblea Legislativa. ¿Qué es lo que buscan la contrahegemonía? Es quebrar ese proceso histórico, ¿verdad? Que intuitivamente yo diría que este proyecto de ley tuvo como una concertación de muchos sectores. En la foto también está Edna Camacho, ¿verdad? Que es un personaje importante en los grupos de poder de este país, que estaba detrás, o estaba directamente en la administración de Carlos Alvarado, de Alvarado Quesada. Entonces, un poco ese concepto, porque habría que pensar, digamos, eso es lo que creo que teorizar, si los sindicatos tuvieron es decir, tuvieron en cuenta que había una unidad muy fuerte en el bloque, en el poder, o si por el contrario, querían una pequeña reforma, que es lo que a veces es posible pensar, y no un movimiento tan grande. Es decir, cuando ellos, habría que analizar eso, ¿verdad? Bien, si las dirigencias sindicales en realidad no querían un enfrentamiento tan directo y el movimiento se salió de las manos, las dirigencias pensaban, y por eso se llevó a ese traste. ¿Verdad? Entonces, eh, con estas categorías, eso es lo que intento ver, ¿verdad? Porque como que el movimiento evidenció, por un lado, una fuerza, digamos, muy grande en la base, una dirigencia sindical que no logró encauzar correctamente esa lucha que existía, ese malestar que existía, y de los grupos de poder, digamos, la burguesía, mucha cohesión, mucho consenso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se evidencia? Bueno, el bloque histórico, nuevamente esta categoría de Gramsci, es la idea de que el bloque histórico no solo tiene la clase dominante, sino la clase dirigente, como dice Gramsci, y dirige los procesos morales, políticos y el avance de las fuerzas productivas, ¿verdad? Entonces, ese bloque estaba como muy fuerte y habría que ver si las dirigencias sindicales tomaron en cuenta eso para la lucha. Otro concepto que tomo, que es más de Pulanzas, ¿verdad? Que es el bloque en el poder, ¿verdad? Esta categoría intenta atrapar o ver, digamos que la burguesía es contradictoria y se compone de fracciones, no en pocas ocasiones enfrentadas. Esta foto que coloco acá también no es antojadiza, que es Carlos Ricardo Benavides y Pedro Muñoz. Recordemos que la ley antihuelgas, que hoy nos rige, ¿verdad? Como sociedad, esta ley fue propuesta, me parece que por Pedro Muñoz y apoyada o creo que por Carlos Ricardo y apoyada por Pedro Muñoz,
hay como un consenso entre estos sectores. Y eso permitió el gobierno de Carlos Alvarado. Y eso se evidenció en este movimiento de huelga. Y me parece que eso no estuvo tan claro en la conducción del movimiento. Pero eso es lo que quiero, pues, indagar. El Estado juega un papel central para que dichas fracciones lleguen a acuerdos, a consensos. Entonces, eso es un poco lo que quiero por ahí, este, o pues es una de las razones por la cual quiero usar esta categoría teórica. Muy bien. El enfoque que quiero hacer es un enfoque mixto, ¿verdad? Entiendo como datos numéricos, verbales, textuales, por varias razones. Porque quiero usar para analizar un poco estos datos que proporciona el Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales y además quiero como analizar un poco noticias para ver qué se está diciendo. Y también quiero analizar y hacer entrevistas a las dirigencias sindicales y también entrevistas a las bases, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las técnicas que quiero usar? Bueno, entrevista en profundidad, revisión de periódicos, y esto lo estoy buscando. Esto no lo tengo, digamos, tan claro. Si lo puedo obtener, tengo que tratar de gestionarlo, ¿verdad? Es las actas de las juntas directivas o sí, de los sindicatos, ¿verdad? Principalmente de ANDE, APSE, y, y que fueron como los que estuvieron como al frente, ¿verdad? Esos son los que quiero principalmente tener. Bueno, ¿qué población quiero entrevistar o con qué población quiero trabajar? Con las dirigencias sindicales de estas cuatro organizaciones, ¿verdad? La intención sería, como acabo de decir, digamos, revisar actas y ver si se puede entrevistar a algunas de estas personas. Haría como una selección, probablemente una de cada uno de estos sindicatos, una persona de cada de estos sindicatos. Eh, Trabajaría con las bases sindicales y he espacializado en estos lugares. Pérez Celedón, Limón, Punta Arenas y Occidente, que sería San Ramón. Esto porque en Pérez Celedón el movimiento tuvo muchísima fuerza, ¿verdad? En Limón también y en Punta Arenas también, pero fueron como los momentos o los focos más importantes. En San José el movimiento, donde yo estuve participando, pero fue un par de veces, digamos, pero no había tanta fuerza, era como si lo hubo en Punta Arenas. En Punta Arenas, de hecho, hasta gasearon a personas, ¿verdad? Entró los antimotines y golpearon, ¿verdad? Luego el gobierno central, este, como señalo, digamos, a mí particularmente me interesa ver las acciones, las praxis de las dirigencias sindicales. Entonces, me interesaría revisar periódicos del gobierno central, las declaraciones oficiales del gobierno y algunas entrevistas con el ministro de Educación, ¿verdad? Eso es como porque participaron de la mesa de negociación. Con las cámaras, igual revisaría algunos periódicos y declaraciones oficiales de las cámaras. Aquí no haría entrevistas. Okay. Bueno, entonces, esa sería como preliminarmente como las personas con las que trabajaría o la población con que trabajaría. Aquí algunas referencias que hasta el momento he ido construyendo y eso sería lo que tengo para compartir. Muchas gracias. Creo que fui eh, preciso con el tiempo. ¿No se escucha, César? Muy preciso con el tiempo, Andrés, de hecho. Bueno, muchas gracias. Vamos a continuación a escuchar el comentario a cargo de el profesor Roberto Ayala. Bueno, Roberto es sociólogo con estudios en filosofía y es profesor actualmente de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y también es exdirector de la Maestría Centroamericana de Sociología, donde también es docente. Roberto, adelante. Sí, em, bueno, me parece la propuesta de investigación de Andrés, me parece muy interesante. Es un tema sobre el que hemos tenido conversaciones personales
y en distintos espacios desde el año 2018. Em, pero me parece que es la primera vez que leo el proyecto. Me parece que no lo había visto antes. Y sobre eso tengo algunas observaciones, Andrés. En primer lugar, el título del trabajo dice, título del trabajo dice, la praxis sindical de APSE, ANDE, SEC y UNDECA en la huelga contra la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en Costa Rica durante los meses de septiembre a diciembre del 2018, ¿no? La primera observación, Andrés, es sobre su uso de la noción de praxis, ¿no? Como operador conceptual fundamental para estudiar el fenómeno, ¿no? Y ahí, bueno, mi primera reacción, ¿m? Siendo que comparto todo ese marco teórico de Kossick, ¿no? De Gramsci, etcétera, Gruner, mi primera reacción es que praxis es una noción utilizada sobre todo en el abordaje filosófico, en la reflexión filosófica de los problemas, ¿no? Cuando tratamos de utilizarla como operador conceptual en un estudio sociológico, esa transición requiere mediaciones, ¿no? Es decir, evidentemente el concepto de praxis es fundamental, ¿no? En el marco ontoepistemológico. ¿M? Es decir, la praxis es fundamental, es un concepto fundamental en todo abordaje de lo histórico social, ¿no? Como sabemos perfectamente, los seres humanos se autoproducen en la praxis. Hasta ahí no hay ningún problema. Para discusiones sobre temas de alienación, pseudoconcreción, etcétera, todos esos temas está perfecto, pero en un trabajo, en un trabajo de investigación para concluir los estudios en sociología vinculados con un movimiento huelguístico como el 18, se me hace demasiado abstracto y general el concepto, ¿no? Es decir, un mismo concepto puede ser muy concreto en el sentido marxista en relación con algunos usos y puede ser abstracto en otros niveles. En este nivel se me hace abstracto la noción de praxis como operador conceptual. ¿Mm? Porque si yo fuera un comentarista hostil, digamos, por lo pronto al marxismo, o que no comparta la tesis, la hipótesis que sostiene el trabajo, que el trabajo quiere someter a control, yo podría, por ejemplo, hacer una crítica devastadora de ese uso de praxis, ¿no? ¿Qué significa praxis en este contexto? ¿Mm? Del trabajo? La formulación que se me ocurre que es la mejor es la política de los sindicatos frente al movimiento huelguístico del año 2018. Política es praxis, pero es un concepto mucho más acotado en relación con el desempeño y la participación de los sindicatos en este movimiento huelguístico que fue muy importante, que es un parteaguas. Una de las cosas que el trabajo tiene que hacer, me parece, ¿no? Es puntualizar mejor la importancia del fenómeno. Este fenómeno es un parteaguas, ¿no? En la lucha de clases en este país, en las luchas sociales. Es la más importante lucha social, ¿ah?, desde el Combo 2007 en este país. No es poca cosa, no es poca cosa. Estamos hablando de una huelga
sindical de trabajadores, que duró 3 meses en total para el caso de los sindicatos de trabajadores de la educación, y que en su parte más nutrida duró 1 mes con la participación de otros sindicatos. Fue un movimiento extraordinario, un enorme esfuerzo por parte de, mira vos, un enorme esfuerzo por parte de los trabajadores de enfrentar un ataque brutal en la lucha de clases de los sectores empresariales y su gobierno, de la derecha liberal y conservadora. Fue un episodio del más alto nivel en los enfrentamientos entre capital y trabajo en este país, ¿no? Y terminó en una derrota, dicho sea de paso, cosa que hay que decir también. Porque es en ese marco que hay que analizar, que hay que evaluar la política de los sindicatos, ¿no? Es decir, no es lo mismo si hubiese terminado una victoria, porque entonces la política de los sindicatos habría sido positivamente valorada, pero terminó en una derrota. Entonces la pregunta es, una de las preguntas centrales debiera ser, en mi opinión, ¿por qué terminó en derrota el movimiento? O sea, no se puede evaluar la política de los sindicatos si no tomamos en cuenta cuál fue el resultado del movimiento. Eso no quiere decir que no estoy prejuzgando, no prejuzgo la responsabilidad de los sindicatos, comillas, en el resultado, pero por lo menos hay que enfocar ese problema. La pregunta por lo menos tiene que estar, ¿cuál fue la responsabilidad del desempeño de la política de los sindicatos, de la orientación de los sindicatos, para el desarrollo del movimiento, sus debilidades, fortalezas y su resultado final? Entonces, hay algunos elementos entonces que son fundamentales. Uno, la importancia del movimiento. El hecho de que haya sido un parteaguas. La derrota del movimiento del 18, prolongada en la derrota del movimiento de 2019, concluyó en una situación de práctica ilegalización del derecho de huelga. Una derrota importantísima para los sectores populares en este país en general y para los trabajadores en particular, ¿no? Que supuso, por ejemplo, encajar una reforma del empleo público que ha tenido consecuencias nefastas para los trabajadores del Estado, un congelamiento salarial que se pretende que duraría 10 años, según la ministra de Planificación del gobierno Alvarado, por ahí tengo el recorte, ¿no? La reducción de las convenciones colectivas a confites y a cuestiones de quinto orden. Fue una derrota importante para el movimiento. Fue un gran esfuerzo, es decir, fue un movimiento de altísimo, de una importancia muy relevante porque enfrentaba un ataque inédito. Un ataque inédito. O sea, el proyecto de ley para, de comillas, que utiliza el eufemismo de fortalecimiento de las finanzas públicas, es un ataque en toda la línea, ¿no?, de los sectores empresariales y su gobierno a los derechos y conquistas de los trabajadores. Inédito. No visto en décadas en este país. Ni siquiera gobiernos de derecha como el del señor Miguel Ángel Rodríguez intentó algo de este tipo, ¿no? Y por eso me parece que falta dimensionar la importancia del movimiento, la importancia del ataque que enfrentó, su resultado como derrota, y en este marco general, entonces la política, ¿cuál fue la política? Identificaron adecuadamente la dimensión del desafío, ¿no? Eso que usted correctamente coloca, el nivel de unidad de los distintos sectores del el empresariado y sus representantes políticos detrás de este ataque, ¿no? Que realizaba aspiraciones de sectores de la derecha de hace décadas, como el periódico La Nación, ¿no? Y ahí me parece que también falta una caracterización importante cuando se compara la acción de gobiernos anteriores como el de Luis Guillermo Solís, ¿no?, y otros como el de Oscar Arias, ¿no?,
Chinchilla, etcétera. Y una caracterización que me parece muy importante, que, bueno, hemos planteado, bueno, yo, Fragomeno, ¿no? En el texto este sobre neoliberalismo y en las discusiones actividades públicas que hicimos desde el 2019, eh, el de Carlos Alvarado es el gobierno más neoliberal de la historia de los últimos 40 años, o sea, no cualquier cosa. Entonces, analizar la política de los sindicatos frente a este movimiento y frente al ataque de los sectores empresariales y del gobierno y la derecha, exige caracterizar el momento político que vive el país, político y social que vive el país, ¿no? Y la coalición que se armó detrás del gobierno de Alvarado, de sectores empresariales, y que posibilitó, le dio al gobierno de Alvarado la fuerza para resistir el movimiento. Un gobierno peculiar, débil, si lo tomamos formalmente como gobierno del PAC, como un gobierno del PAC, con muy poca presencia en el Parlamento, un gobierno débil, con un presidente débil por sus características personales, un tipo de tercera línea en el PAC, que fue postulado justamente porque nunca pensaron que podían ganar esa elección. Es importante caracterizar el gobierno de Alvarado, un gobierno en sí mismo débil, pero que se torna fuerte en la aplicación de este plan, de este ataque sin precedentes en las últimas décadas, desde los años 80 a los derechos y conquistas de los trabajadores, justamente porque en ese aspecto tenía el apoyo de casi la totalidad de la burguesía en este país, de las élites, de los sectores privilegiados. ¿Mm? Desde su conformación, porque nunca hay que olvidar que es un gobierno que se conforma en base a un acuerdo con el señor Pisa, sectores de la unidad, y que el señor Alvarado, entre la primera y la segunda elección, dijo que le iba a ofrecer el gabinete económico a las cámaras empresariales, ¿no? Adoptó el programa de gobierno del señor Pisa, que había quedado en cuarto lugar, y le ofreció el gabinete económico a las cámaras empresariales. Así llega la señora Rocío Aguilar y la señora Camacho, etcétera, etcétera, al gobierno, ¿no? Que desempeñaron un papel fundamental como referencias importantes en esto. Entonces están las cámaras, están los partidos políticos en el ¿cómo es? En el Parlamento, el papel de la unidad, el papel de Muñoz, el papel de Benavides y de Liberación Nacional, que fue muy importante para aportar los votos para que pasaran estas propuestas, este ataque a los derechos y conquista de los trabajadores y a los sectores populares. Esos son los actores fundamentales. Después hay otros aspectos que hay también que precisar. No es lo mismo no es lo mismo UNDECA y ANEP que APSE y ANDE. APSE se mantuvo en la huelga durante los 3 meses, con fuertes problemas con la base. ANEP no pesa mucho en la convocatoria, pero tiene peso político, ¿no? Son elementos que hay que diferenciar en estos 4 gremios. Y hay un elemento muy importante también, Andrés. Usted se refiere a la praxis, yo pondría la política de los sindicatos, y acá hay un problema, porque no es la política de los sindicatos, es la política de la burocracia. Y este es un concepto que no está en el trabajo, la burocracia sindical. No se puede entender la política, comillas, de los sindicatos si no diferenciamos a la burocracia y sus intereses peculiares respecto de la base. Nunca hay que olvidar que esta es una huelga que se sostuvo hasta el final, porque la base una y otra vez rebasó las orientaciones de la burocracia Un en minuto. rebelión. Y eso marcó una de las debilidades de la huelga. La huelga se pierde por 2 razones, en mi opinión. Todos participamos de ese movimiento, que además es bastante reciente, y proyecta su sombra sobre el presente. Se perdió por la enorme unidad de los sectores empresariales y de la derecha liberal, política y mediática, y 2, por las debilidades del movimiento, y la principal debilidad del movimiento fue este,
la política permanente de la dirección contra el movimiento de levantarlo a cualquier costa, de socavarlo. El movimiento sin dirección, las bases acaban operando desde su malestar y la huelga acabó durando 3 meses y terminó en una derrota, no voy a decir histórica, pero sí muy importante, que hasta el momento no hay visos de recuperar. Y ha marcado un debilitamiento de los sindicatos, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que todos estos elementos hay que tomarlos en cuenta para precisar el análisis que se pretende hacer sobre la política de los sindicatos, partiendo de la distinción entre la burocracia y la base, ¿no? Y hay un elemento adicional que también hay que enfocar, porque es muy relevante, es la política del Frente Amplio, Sí. que Un minuto, también, Roberto. que también militó contra la fortaleza del movimiento. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Muchas gracias, Roberto, Roberto. y muchas gracias, Andrés. Bueno, vamos a continuación a escuchar la ponencia de Kimberly Umaña, bueno, que se titula Entre el trabajo y el afecto, mujeres nicaragüenses, trabajadoras domésticas remuneradas. Bueno, comentarles, bueno, Kimberly es licenciada en Trabajo Social y es egresada de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica. Además, es estudiante de la maestría centroamericana en sociología, también por esta universidad, y actualmente labora como docente nuevamente en la universidad y también como trabajadora social en la Caja Costarricense del Seguro Social. Adelante, Kimberly. Buenas tardes. ¿Ven la presentación? Sí. Perfectamente. Bueno, bueno, muchas gracias a las personas participantes. También quiero agradecer a la maestría por la invitación para permitirme traerles a ustedes esta ponencia que se titula Entre el trabajo y el afecto, mujeres nicaragüenses trabajadoras domésticas remuneradas. Esta ponencia, al igual que Andrés, es mi propuesta de anteproyecto de investigación de tesis. Se encuentra en proceso de construcción y bueno, la presentación va a estar organizada. Yo traté de enfatizar principalmente en el planteamiento del problema, una contextualización histórico-social eh, de la temática y planeo enfocarme más en las reflexiones teóricas en torno a las principales categorías teóricas y si me da tiempo, pues abarcaría los objetivos y la estrategia metodológica. Entonces, parte de el proceso de investigación es plantearnos el concepto de trabajo doméstico y también plantear la importancia del trabajo doméstico que se realiza de forma remunerada o no dentro o como una actividad fundamental para la reproducción de la fuerza de trabajo en el contexto actual, para lo cual planteo como pregunta cuáles son los factores sociales, económicos y afectivos del trabajo doméstico remunerado en el marco de una migración transfronteriza que incide en las condiciones de vida de las mujeres migrantes nicaragüenses en los cantones de Grecia y los Chiles. Estos son las principales zonas geográficas en las cuales yo propongo realizar mi proyecto de investigación. Ambos parten por un criterio de cercanía con población migrante. El Cantón de los Chiles es una zona fronteriza con el país nicaragüense y Grecia pues también tiene una gran influencia constituye un cantón que también media entre el Valle Central y el paso hacia San José. Acá también, pues es importante, pues lo que se plantea o lo que también busco es realizar también una problematización de la dimensión afectiva que tiene el trabajo doméstico para comprender cómo esa articulación entre
la relación laboral y el vínculo afectivo que se gesta a lo interno de la relación laboral va a afectar las mismas condiciones laborales de las trabajadoras domésticas remuneradas. Con respecto al contexto histórico-social, acá principalmente pues vamos a enfocarnos en la reestructuración del mercado con la incorporación de los programas, ¿verdad? Y la reestructuración económica que se realiza a partir de 70s, 80s en la región. Esto va a incidir también en una expulsión de personas o de fuerza trabajadora a otras regiones y que en este contexto se van a generar eh, una, un concepto que plantean las autoras, que es la globalización del cuidado o cadenas transnacionales de cuidado, que básicamente consiste en que las mujeres migran a otros países a realizar las actividades de cuidado, que estas mujeres en los países receptores ya no pueden suplir. Y estos flujos migratorios van a tener sus picos, de acuerdo al contexto en el que nos encontremos y que al final pues también está incentivados por esta lógica capitalista que es cada vez más violenta y que, como plantea Harvey, está tendiente a la acumulación por desposesión y genera o va a influir en estos flujos migratorios. En este proceso, las mujeres que migran van a estar o se van a insertar principalmente en actividades que socialmente son consideradas o son asignadas al género femenino. Entonces, en estos procesos, en las relaciones laborales, el género pues también va a estar estructurada dentro de la división del trabajo a través de el capital transnacional, como nos plantea esta autora Lerussi. Por lo tanto, pues todas estas políticas económicas y en particular estos ajustes estructurales que se van a generar a partir de esta época, pues van a traer o van a incorporar otros sesgos de clase, género y demás dentro de su lógica y que van a afectar también pues las condiciones laborales de estas mujeres. Con respecto al referente teórico, pues yo planteo de momento tres principales categorías teóricas. La primera es la reproducción social, la segunda es el trabajo de cuidados y la tercera, el trabajo doméstico remunerado. Entonces, el trabajo doméstico dentro del proceso de reproducción, pues es interesante cómo se plantean las autoras en cuanto a cómo la producción social también es la reproducción de las relaciones sociales. Entonces, estos dos procesos no son excluyentes ni tampoco están separados, sino que tienen una dependencia y son esenciales entre sí. Y por lo tanto, dentro del contexto capitalista en el que nos encontramos, las relaciones sociales, pues al final van a estar en relación o la reproducción humana va a estar en relación a las necesidades del capital. Acá se va a generar un proceso en el que se le va a dar una preponderancia o una relevancia a la esfera productiva, delegándole un valor económico y como plantean varias autoras como Silvia Federici, entre otras, el trabajo reproductivo fue despojado de su valor económico y al final fue transformado en un destino biológico hacia las mujeres, que va a tener una articulación con la división sexual del trabajo, en el que se va a hacer una distribución desigual de las tareas hacia hombres y mujeres, y en el caso particular de las mujeres se les va a asignar el espacio privado doméstico a la mujer como su arena principal y el espacio en el que pueden ejercer. Por lo tanto, se parte de plantear que la reproducción de la fuerza de trabajo también es reproducción de las relaciones sociales capitalistas y que, por lo tanto, la presión de la mujer tiene una base material dentro del capitalismo. En este proceso,
de asignación de estas tareas, el trabajo de cuidado pues va a ser designado a la mujer. Y cuando hablamos de cuidados es un tema sumamente interesante porque a nivel teórico, por ejemplo, no existe un consenso con respecto a las teóricas para establecer un concepto definitorio de qué abarca el cuidado o el care, como otras autoras plantean. Esto va a dar cuenta de la dificultad y de la particularidad y complejidad que implica el trabajo de cuidado porque cuesta delimitarlo y por lo tanto también definirlo. Yo me voy a basar en una autora que se llama Elena Girata y ella va a definir el trabajo de cuidado como el trabajo material, técnico y emocional configurado por las relaciones sociales de sexo, clase, raza, etnia entre diferentes protagonistas, los demandantes y los beneficiarios del cuidado, así como todos aquellos que marcan o prescriben o supervisan el cuidado. En este marco, el discurso social va a definir que las actividades de cuidado, al ser un proceso naturalizado en la mujer, pues van a ser como una especie de actividades automatizadas que se van a reproducir por generación espontánea y que eso lo que va a generar es que se va a incentivar la desvalorización del trabajo de cuidados que se realiza y esa desvalorización se va a traducir en o se va a traerse también a la arena de la dimensión laboral. ¿Y cómo se traduce esto en el aspecto laboral? Pues en bajos salarios, en no regulación laboral, en violación de derechos, entre otros. Al mismo tiempo, el trabajo de cuidados es interesante aunque no es por la línea a la que estoy apelando en estos momentos, hay algunas autoras que van a plantear una ética del cuidado y, y cómo se puede organizar con la, valga la redundancia, una organización de cuidados a nivel social. El cuidado también va a estar definido en relación con los servicios de asistencia y estos, hablándolo en términos remunerados o no, que van a necesitar las personas y por lo tanto va a implicar un sentido de responsabilidad con la vida, pero también con el bienestar de las demás personas. El trabajo de cuidados puede ser, este, o se puede abordar de forma remunerada, ¿no? Dentro de un contexto familiar, dentro del mercado también, desde la parte estatal. Eh, Planteo el trabajo de cuidados como tal para poder englobar y comprender el trabajo doméstico remunerado. Sigo a una autora que ya va a plantear que el trabajo de cuidados se va a dividir en dos tipos. Cuidados directos, que sería prácticamente lo que comentamos ahora, que sería el trabajo de cuidado propiamente, y que va a tener un fuerte vínculo afectivo también. Los cuidados indirectos serían todas aquellas actividades que tradicionalmente se le han designado al trabajo doméstico. Entonces son aquellas actividades de realizar, cocinar, lavar, aplanchar, comprar las comidas, demás materiales para la casa, pero también van a incluir la gestión y la organización de los trabajos del hogar, entre otras actividades. Se plantea que son indirectos en cuanto no son directamente enfocados a realizar una labor de cuidado, pero que son formas de cuidado, porque para, ¿cómo muestro yo mi cuidado hacia otra persona? En el trabajo doméstico es realizando la comida, preparando los alimentos, etcétera, etcétera. Además, también es interesante porque nos permite también comprender la realidad de muchas trabajadoras domésticas, en cuanto ellas no solo realizan, en la gran mayoría de veces, actividades domésticas, sino que también van a estar orientadas a el cuidado de infancias, personas adultas mayores, entre otras. El trabajo doméstico también tiene ciertas características que
van a aumentar también su complejidad a la hora de comprender y analizar pues la realidad de cada una de estas trabajadoras, porque, por ejemplo, hay dos modalidades. Las trabajadoras domésticas pueden vivir con las familias empleadoras, que es comúnmente conocido como cama adentro. Si no, viven en sus propias casitas y se trasladan a a las casas de esas familias empleadoras. Pueden tener más de una familia empleadora como tal, entonces a veces pueden trabajar en dos, tres, cuatro casas. Pueden mantener contratos o jornadas por días, por horas, y esto también va a propiciar o generar abusos, y va a profundizar la precarización laboral de esta población. Acá también es algo importante, y por eso también lo particularizo, y es la dimensión afectiva del trabajo doméstico como tal. El trabajo doméstico es una actividad que se realiza en un espacio particular, que sería la casa de otra persona, sería la intimidad de otra persona. Por lo tanto, las personas que contratan no son empresas, sino son familias con las cuales yo voy a construir una familiaridad, con las que yo voy a estar involucrada directamente en la intimidad de estas familias. Por lo tanto, esto va o puede generar, ¿verdad? Que se generen vínculos afectivos entre la empleadora y las familias. Estos vínculos pueden generar, eh, se puede propiciar que por una parte, se respeten los derechos de las mujeres trabajadoras domésticas, pero en su gran mayoría también generan un proceso que va a violentar o precarizar más estas relaciones, porque al final lo que se hace es como un sí o una mímica de la relación familiar, que va a incidir pues directamente en las posibilidades laborales, y que incluso puede generar abusos que vayan a afectar pues las condiciones de estas trabajadoras domésticas, en cuanto ellas ingresan a estas familias para eh, que prestan un servicio como tal, a cambio de un salario. Entonces, el espacio habitacional dentro de estas familias va a generar también, entonces, ciertos claroscuros que plantean algunas autoras, y que primero va a dificultar también la organización de estas trabajadoras para mejorar sus condiciones laborales. Va a dificultar también la fiscalización por parte de funcionarios. También, al mismo tiempo, dentro de su proceso, la experiencia puede ser muy contradictoria, en cuanto un elemento central de la relación, que debería ser laboral, o un elemento central dentro de esta relación son los sentimientos, que va a ser un elemento central y que va a estar de forma reiterada en, este, en la relación laboral. Acá también es importante ver que en este proceso se van a dar estos lazos y estas conexiones eh, que van a afectar esta relación laboral, y por lo tanto eh, van a dificultar el acceso a los derechos de estas mujeres trabajadoras, y que va a complejizar todavía más esta parte, el acceso y la defensa de sus propios derechos. Ahora bien, yo planteo como objetivos para poder dar respuesta a esta interrogante, como objetivo específico principal, yo planteo analizar
específicamente las condiciones laborales de estas mujeres trabajadoras domésticas y para poder analizar específicamente esta dimensión afectiva, entonces pretendo realizar un objetivo particular para poder comprender la dimensión afectiva del trabajo doméstico remunerado y cómo ésta se va a articular con la relación laboral. Acá también pretendo pues comprender, ¿verdad? Cómo desde estas formas en que las trabajadoras domésticas experimentan el trabajo doméstico y estas relaciones laborales y afectivas con quienes trabajan. Y por último, me parece también interesante e importante rescatar que es uno de los objetivos que todavía no he abordado como tal o especificado más en mi propuesta, es el identificar los procesos de cambio en las condiciones de vida de las mujeres migrantes en articulación con las cadenas globales de cuidado. Esto porque muchas de estas mujeres trabajadoras domésticas acá en el país, pues asumen cuidados a distancia y tienen familias también en su país de origen. Entonces, creo que sería muy interesante analizar también cómo se dan esas conexiones y cómo este, pues ellas, eso va a afectar su día a día, su vida cotidiana. Para realizar esta investigación, yo propongo realizarla desde la metodología mixta, en tanto creo que va a permitir una mayor comprensión del fenómeno que yo estoy tratando de analizar. Em, Creo que la premisa epistemológica sobre la cual yo me voy a basar es en el marxismo, con aportes del feminismo, es principalmente porque la opresión de la mujer pues tiene una base material en el capitalismo y que si bien, como lo mencionaba antes, el trabajo doméstico una, eh, es una fuente importante de opresión, no es el origen de esta opresión, y que es necesario, pues, por lo tanto, como guía para poder comprender la sociedad actual en la que nos encontramos, en donde el género y la clase, pues, van a ser fundamentales para entenderlo. Y brevemente, pues, planteo realizar como técnicas la entrevista a profundidad, historia de vida y análisis de contenido para poder profundizar en estos temas. Y eso sería, quiero agradecerles el espacio y los aportes. Muchas gracias, Kimberly. Bueno, nuevamente, para la exposición que nos acaba de compartir Kimberly, vamos a tener espacio para dos comentarios de 10 minutos cada uno. Iniciaríamos nuevamente con usted, Roberto. Te pediría que comenzara Adriana, porque estoy buscando un dato aquí. Vale. Ok, Si es posible, adelante. Adriana. Yo quería ir de segunda, pero está bien. Bueno, si me dan medio minuto para encontrar algo. Perfecto. A ver. Ah, ya está. Sí, ya lo encontré. Un texto que tengo aquí. Vamos a ver. Bueno, entonces comienzo yo. Adelante, Roberto. Ahí está el contador. A ver si lo digo más rápido esta vez. Bueno, en primer lugar, felicitar a Kimberly por el trabajo. Es un tema muy interesante y pertinente, igual que el de Andrés, evidentemente, ¿no? Son dos fenómenos muy distintos, pero ambos de un gran peso en la realidad social del país, ¿no? ¿Qué decir de la huelga del 18? Ya dije que es un fenómeno de los más importantes que ha habido, y el fenómeno de la migración transfronteriza en sus distintas dimensiones es también algo que viene marcando la realidad social del país, económica, laboral, cultural, desde hace décadas. Y este aspecto particular que le interesa a Kimberly trabajar, que es el de las trabajadoras migrantes, las trabajadoras domésticas migrantes,
y su situación económica, social, cultural, afectiva, pues sí, efectivamente es muy importante como fenómeno social y por su nivel demográfico, ¿no? Son decenas de miles de personas que se colocan en esta situación que podríamos caracterizar de sobreexplotación es uno de los rasgos de sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Sería bueno incorporar el concepto de sobreexplotación al marco teórico porque ayudaría a precisar la situación socioeconómica y laboral de estas personas, de estas mujeres, que además están en el cruce de explotación y opresión, ¿no? Porque además son migrantes nicaragüenses. O sea, el trabajo de Kimberly enfatiza mucho el hecho de que son mujeres y un poco menos, pero tal vez debería adquirir más relevancia, el hecho de que son nicaragüenses, en general, hombres y mujeres, y que en este país eso significa algo, ¿no? Son el sector más explotado de la clase obrera, del proletariado en el sentido de trabajadores asalariados, ¿no? Esa es una definición fundamental para orientarse en el análisis de la población específica, la población meta, ¿no? Trabajadoras domésticas remuneradas. Son parte de un sector, el sector, primero, objeto de opresión, de estereotipación, de discriminación, de caricaturización, como nicaragüenses, ¿no? Es decir, son la base, el sector más explotado de la sociedad costarricense, los que desempeñan los trabajos. Bueno, por debajo de ellos solo, me parece, la población indígena Nove, expulsada de Panamá, ¿no? Y que la pasa peor en Panamá que en Costa Rica, pero que en Costa Rica, digamos, está incluso por debajo de los nicaragüenses. Una vez escuché a alguien que me decía de la región de Los Santos, que le pregunté, un muchacho, que fue estudiante mío en la Latina hace 30 años, que por qué contrataban tantos noves en la región. Dice, porque son más mansos que los nicaragüenses. Así, literalmente, son más mansos que los nicaragüenses. Bueno, eh, yo tengo algunas observaciones al planteamiento. En primer lugar, un elemento de detalle. Al principio del trabajo se habla de la profesión de trabajadoras domésticas. Yo creo que, no sé si es técnico, no me arriesgaría a decir que es técnico, por ahí lo busqué y hay una distinción, pero es relativa, pero en el uso, normalmente utilizamos profesión para aquellas ocupaciones que requieren cierta formación académica, sea técnica o universitaria, ¿no? Hablamos de profesionales, de capas medias profesionales, profesionales asalariados. Cuando nos referimos a ocupaciones que no requieren mayor formación académica, solemos usar el término ocupación, ¿no? Me parece que es una precisión terminológica, habría que consultarla tal vez con alguna persona, alguien de filología. Tal vez lo que estoy diciendo no tiene mayor peso, pero sí es, me parece, un uso. Después hay un problema más de fondo en el trabajo, y es que se pendula, se pasea, ¿no? Se mueve entre el trabajo doméstico remunerado y el no remunerado. Bueno, ya habíamos conversado por lo menos una o dos veces sobre el trabajo con Kimberly, y me parece que había mencionado eso. Hay que hacer una distinción clara entre trabajo doméstico remunerado y el no remunerado, porque fenoménicamente son lo mismo en cierto sentido, son lo mismo, es el mismo trabajo, pero hace una enorme diferencia conceptual, por lo menos desde el punto de vista del marxismo, que sea remunerado o no. El remunerado implica que se mercantilizó, y eso es una impronta importante, porque entonces pasa a ser trabajo asalariado o remunerado, mientras que el otro es claramente reproducción social de la fuerza de trabajo. Es decir, toda la elaboración sobre el trabajo doméstico como parte de la reproducción social que dice Kimberly, que es la reproducción de la fuerza de trabajo, porque, atención, reproducción social es un poco más amplio. Por eso es que hay momentos en el proyecto donde reproducción social implica muchas cosas, ¿no? Tiene que ver con la superestructura, con cultura, con ideología, con política, con
etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de trabajo doméstico, estamos hablando de reproducción de la fuerza de trabajo, de reproducción de la familia, ¿no? ¿No? Desde el punto de vista del marxismo, ¿no? Y la distinción no sirve fuera del marxismo porque no hacen esas distinciones, ¿no? Es decir, yo no conozco ninguna otra corriente de pensamiento que trabaje el tema de trabajo doméstico como reproducción de la fuerza de trabajo, ¿no? Hay usos heterodoxos, algunas de las cuales autores y autoras que ya Kimberly menciona, como Federici, que son formulaciones heterodoxas, etcétera, y siempre son muy confusas. No lo digo yo, lo dicen críticas marxistas, feministas marxistas de la Federici. Pero ese problema con este tipo de autores o autoras es que son heterodoxos. Bueno, y eso confunde, a veces complica, ¿no? Pero el trabajo doméstico no remunerado es el propiamente de la reproducción de la fuerza de trabajo. Ahora, cuando pasamos a el trabajo doméstico remunerado, ahora tenemos un trabajo asalariado, ¿no? Se asalariza el trabajo de reproducción de la fuerza de trabajo. Es como, por ejemplo, cuando me decía una persona que es estudiante mía, me dice que había comprado el robot ese, el iRobot, que uno lo pone en el piso y barre y trapea y hace maravillas, qué sé yo, ¿no? O el lavaplatos, o la lavarropas, o en fin, o cuando se contrata un jardinero para que haga el jardín, o para alguien que lave el auto, etcétera. Son mercantilizaciones del trabajo doméstico y hay que distinguirlos claramente porque si no se arma una confusión, porque en este caso estamos hablando de trabajadoras domésticas remuneradas, inmigrantes pobres, con bajo nivel de calificación laboral. Eso implica un altísimo nivel de explotación, sobreexplotación y opresión, no solo de género, sino también como migrantes. Ese es un punto fundamental para clarificar. Hay que decir, el otro aspecto, se me acaba el tiempo, es el de la afectividad, que no terminé de entender el tema de la afectividad, ¿no? Es decir, entiendo lo que se quiere decir, pero también hay que precisar, entiendo cuando dice el trabajo doméstico como es dentro de los hogares y se pasa mucho tiempo con las personas empleadoras, puede desarrollarse un vínculo afectivo. Pero eso en este caso se dificulta, puede ocurrir efectivamente, pero se dificulta porque son migrantes pobres. Y al ser nicaragüenses, la gente establece, hay una barrera de opresión, de discriminación y de prejuicio. Por eso es importante el tema de prejuicio con respecto a ser migrantes pobres, porque no es lo mismo que tener una trabajadora doméstica costarricense, ¿no? Con la cual la persona empleadora se siente identificada por nacionalidad, porque además fenotípicamente es muy similar, ¿no? Fenotípicamente es muy similar. Entonces no es lo mismo que tener una trabajadora doméstica nicaragüense. Es más difícil establecer un vínculo afectivo directo con una trabajadora doméstica nicaragüense que con una costarricense. Porque la costarricense es un nosotros, la nicaragüense es un ellos. Está en esta distinción. Y además hay un problema con el tema de esa dimensión afectiva que está en el título del trabajo y que se hace muy... Porque ¿cómo se va a medir eso? ¿Cómo se va a someter a algún tipo de medición, aunque sea cualitativa, el problema de la relación afectiva? Habría que entrevistar a una gran cantidad de trabajadoras domésticas para ver cuál ha sido su experiencia, pero eso es un trabajo difícil de hacer y además muy subjetivo. Porque si yo le pregunto a una trabajadora doméstica, me va a disculpar César, pero tengo cosas que decir, si no es formal. Si yo le pregunto a una trabajadora doméstica de las que hay en mi barrio, en el residencial donde yo vivo, que no es cerrado, ¿no? ¿Cuál es su relación subjetiva afectiva con sus empleadores? Bueno, es su opinión, su percepción. Lo más probable es que sea mala, que perciba la discriminación, el prejuicio. Pero como hay paternalismo, lo puede interpretar positivamente. Lo más probable es que la relación sea paternalista, ¿no? De señor y siervo, para utilizar una analogía, y que la persona nicaragüense que viene una experiencia social muy mala lo considere positivo, y sin embargo es una relación paternalista.
Entonces, es muy difícil medir eso de la afectividad. En mi opinión, complica mucho el trabajo, el tema de la afectividad, porque además, bueno, lo que ya dije, es difícil medirlo, estamos hablando de trabajadores domésticas, y el mismo texto de Kimberly dice que a veces se relaciona. Bueno, creo que estamos teniendo un problema con la Se pegó conexión. Roberto. Ajá. Sí, pues, probablemente por la situación climática. Aquí no llueve. Perdón. Sabemos que en este país hay una legislación que quiere proteger, que busca proteger más o menos los derechos de los y las trabajadoras domésticas. Entonces, habría que saber qué porcentaje aproximado de trabajadoras domésticas está cubierta por la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿no? Tiempo, Yo no Roberto. tengo idea, no tengo idea, pero sí sé que hay una parte que está cubierta. Habría que establecer qué porcentaje está cubierta o no por la Caja Costarricense del Seguro Social, porque si no se vuelve complicado. Ya termino. Mm, sí. Hay una cuestión ahí también indeterminada en la relación producción y reproducción de la fuerza de trabajo. A ver, desde el punto de vista del marxismo, por lo menos, como Kimberley dice que va a trabajar bajo ese marco epistémico, desde el punto de vista del marxismo, ¿ah? El trabajo de reproducción se subordina al trabajo de producción, al proceso de producción, ¿no? Tanto así que el trabajo doméstico está en función, remunerado o no, de la reproducción de la fuerza de trabajo, pero la reproducción de la fuerza de trabajo se puede hacer por distintas vías. Por ejemplo, en este momento, cuando Marx escribía, en el siglo XIX, las mujeres tenían 5, 6, 7, 8 hijos. No había jubilación, así que había que encargarse de los viejos también. Hoy en día, la tasa de natalidad cae, el número de integrantes en las familias cae, hay muy pocos niños, hay mucha gente que vive sola, hombres y mujeres, y que se ocupan directamente de sus oficios domésticos o contratan servicios. En los sectores, en el 20% más rico de la población se contrata personas, lo cual quiere decir que las mujeres de clase alta, de la burguesía y de la clase media acomodada, transfieren a mujeres proletas los servicios domésticos. Es decir, ahí el problema de género se subordina al problema de clase. Se subordina al problema de clase como en general en una sociedad capitalista. En una sociedad capitalista la estructura de clase es axial, ¿no? Por eso hay mujeres explotadoras y mujeres explotadas. Así como hay personas negras que son explotados y personas negras que son parte de la burguesía de la clase media alta. Entonces, ese es un punto que hay que precisar. Y lo otro que también es importante es que me parece que eso sí recuerdo que lo habíamos conversado anteriormente. Creo que el trabajo Kimberly hace una interfaz entre trabajo doméstico y cuido que no delimita ambas cosas y no son lo mismo. Se superponen, se tangencian. Hay una parte del trabajo doméstico que incluye cuidos, pero en principio son dos cosas distintas. Tanto así que el trabajo de cuidos tiende a profesionalizarse. Se- en breve se están abriendo cursos técnicos, ¿no? En instituciones tipo INA, etcétera, etcétera, para formar personal de cuidado profesionalizado, ¿no? Además de los hogares. La gente de clase media alta eh, se reserva a sí misma espacio en hogares para el cuidado, en el marco de la profesionalización y la mercantilización de los servicios de cuidado. Es cierto que una parte de las trabajadoras domésticas remuneradas se ocupan de cuidado, pero no se traslapan, pero no son lo mismo. Entonces, analíticamente habría que distinguirlo para no complicar. O sea, si el estudio es de trabajo doméstico, hay que decir que una parte de las trabajadoras domésticas además tiene como responsabilidad servicios de cuidado, pero no todas, pero no todas. Tiempo, Mm, Roberto. Bueno, listo. Ok. Mm, Bueno, a continuación tendremos el comentario de Adriana Monge. Adriana es bachiller y licenciada en trabajo social, ¿verdad? Y también es máster en sociología, todas estas calificaciones por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es docente e investigadora
en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, específicamente en la carrera de Trabajo Social. Adelante, Adriana. Gracias, César. Buenas noches. Y bueno, felicitar a Kimberly por la exposición, ¿verdad? Y por los avances que ha presentado. Algunas de las cosas Roberto las presentó, pero voy a empezar con lo último que planteó, que yo creo que es algo de lo que le ha servido a Kimberly en el trabajo, que es la discusión de los cuidados. Y esa confusión pasa también porque actualmente, digamos, parte de la discusión teórica de los cuidados, por ejemplo, que Kimberly coloca ahí, es que el trabajo doméstico es parte de los cuidados en una visión amplia, ¿verdad?, que hacen sobre los cuidados. Pero esa discusión amplia que hacen de los cuidados, ¿verdad?, del trabajo de cuidados, donde Kimberly pretende colocar el trabajo doméstico, genera confusión con la forma en que Kimberly pretende asumir, o es lo que yo entiendo, de lo que leí en el documento y de lo que expuso ahora, el trabajo doméstico. Porque esa discusión más amplia, ¿verdad?, sobre todo de Batiani, ¿verdad?, que la coloca acá, que es ¿verdad?, la actual presidenta ejecutiva de Claxo, ¿verdad?, que hace toda una discusión, coloca la visión de los cuidados que coloca es precisamente de colocar los cuidados como la base de organización de la sociedad. Entonces se trae lo reproductivo hacia la base, que por eso hablan de las sociedades de los cuidados, ¿verdad?, en el sentido, y que son visiones, una visión más weberiana, en ese sentido de entender lo productivo y lo reproductivo. Y sobre todo colocan la discusión de la corresponsabilidad. Entonces ahí empieza a hacer ruido con la discusión que se supone Kimberly tiene del trabajo doméstico, que lo vincula a la acumulación, y como lo plantea Roberto, se pierde la discusión o esa relación entre el trabajo doméstico no asalariado y el trabajo doméstico asalariado en la relación con la acumulación de capital. Cuando lo ve en términos del trabajo doméstico no asalariado, ¿verdad?, ahí sí la discusión es clara en términos de la reproducción de la fuerza de trabajo, como lo hacen las teóricas de la reproducción social que coloca Kimberly, ¿verdad?, del pensamiento de Lise Vogel, ¿verdad?, que actualmente es asumido ¿verdad?, por nuevas teóricas que se denominan socialistas, ¿verdad?, y desde esa perspectiva. Entonces, esa reproducción de la fuerza de trabajo que requiere de condiciones materiales y de condiciones subjetivas, ¿verdad?, donde en el capitalismo, ¿verdad?, como dice Arruza, ¿verdad?, hay una transformación del papel de la familia, de las mujeres, ¿verdad?, en el marco de la separación de lo productivo y lo reproductivo, y cómo ellas colocan que lo productivo y lo reproductivo son parte del proceso de acumulación, pero también a veces pierden, ¿verdad?, cuál es que la base es lo productivo, ¿verdad?, y entonces también el trabajo de Kimberly se pierde en esa relación y jerarquización de los procesos. Por eso hay momentos que coloca, cuando toma aspectos de la discusión de los cuidados desde estas teóricas, coloca que el género es el organizador del trabajo, del mundo del trabajo. Entonces ahí como que se le pierde cuál es la base que va a asumir, porque hay otras partes del trabajo que coloca que la clase parece ser es la base, digamos, para entender, en este caso, un tema tan importante como lo dice Roberto, que son mujeres trabajadoras, migrantes y empobrecidas, ¿verdad?, en condición de pobreza. Y entonces esa relación, cuando pasamos al trabajo doméstico remunerado, se pierde en la relación con la acumulación de capital. Digamos, ¿cuál sería esa relación, ¿verdad?, o en qué, o el para qué de ese trabajo doméstico remunerado? Para abaratar una fuerza de trabajo, en el sentido de que las familias tienen que seguir asumiendo, las familias trabajadoras tienen que seguir asumiendo desde lo privado el trabajo doméstico, ¿verdad?, con su salario, y eso exonera al capital pues del pago de una parte importante de la reposición de la fuerza de trabajo. Ahora, se abarata en términos de que es una fuerza de trabajo barata. El salario de una trabajadora doméstica en Costa Rica es inferior al salario mínimo de este país, ¿verdad?, considerado de más baja calificación, del trabajo de baja calificación. Y eso que hay en Costa Rica
que hay avances, ciertos avances importantes en términos de las trabajadoras domésticas. Y eso pasa por entender toda la organización, no solo nacional, sino con Astradomes, latinoamericana y global, de las trabajadoras domésticas, donde, ¿verdad? Organismos internacionales como la OIT reivindican, ¿verdad? Parte de esas luchas que han llevado a nivel global. Entonces ahí se pierde la discusión y no logra como avanzar, ¿verdad? En este aspecto que es fundamental, que está en el trabajo no remunerado, pero cómo lo entendemos en el trabajo remunerado. Y también se le pierde la discusión de la migración transfronteriza, que es importante, ¿verdad? Se le pierde en la discusión y entonces ese elemento que se supone que es como el contexto particular de esas mujeres, de los cuales se convierte en un elemento también de precariedad laboral que abarata el costo de esa fuerza de trabajo, ¿verdad? Y entonces lo pierde y se pierde porque no se hace también la discusión de esto que Roberto plantea de las formas de explotación, ¿verdad? Cómo estos elementos, ¿verdad? Redimensionan y expresan diferentes formas de explotación, en este caso en las trabajadoras domésticas, remuneradas, migrantes, ¿verdad? Y que deben estar en condición o que su condición debe ser de pobreza. Y entonces, en ese sentido, el otro elemento que es O lo sea, afecta, perdón, Adriana, o sea, el factor migrante pobre, migrante pobre, sin duda. No son migrante cualquier, no pobre, es cualquier no es migrante, cualquier digamos. cosa. No son, Como no categoría, son, ajá, son los más explotados en este país fuera de los nodos. Y ajá, este es un está elemento fundamental para entender la situación de las de mujeres. esas mujeres. Entonces, por eso se pierde. Y el otro elemento, que es el afectivo, que creo que podría, que sin duda tiene elementos de dificultad en términos de análisis, pero sí es un componente que en el caso de Kimberly, si lo trabajara mejor, podría ayudar a entender, ¿verdad?, cómo se configuran esas formas de explotación con esas mujeres, incorporando el elemento, como ella lo hace, de la construcción de género. Son mujeres trabajadoras que atienden, ¿verdad?, a otras familias, ¿verdad?, y que en el marco de esa construcción de género se producen afectos y vínculos, y cómo esos afectos y vínculos se convierten en un componente que intensifican las formas ya de por sí de superexplotación o de sobreexplotación de esas mujeres. Pero eso también se le pierde en el proceso y se le pierde en la relación con el proceso de acumulación que supone, o es lo que uno comprende, es como el marco explicativo del trabajo, ¿verdad? Porque fundamentalmente es que no jerarquiza los procesos y que no jerarquiza esas condiciones y por tanto, y esas discusiones como el trabajo de cuidado le empiezan a hacer ruido en la categoría, una de las categorías principales que es el trabajo doméstico en relación con la acumulación de capital, ¿verdad? Y que es llevado a cabo por mujeres trabajadoras migrantes en pobreza, ¿verdad? En el país. Pero también el trabajo carece de algo importante, que son de datos, ¿verdad? No está ni en lo que yo vi ni en lo que Kimberly presentó. Entonces, esos datos son fundamentales para lograr fundamentar y jerarquizar, digamos, esos elementos que hacen muy complejo el objeto de Kimberly y que necesita de delimitarse, y esa delimitación pasa por entender y jerarquizar y sobre todo colocar el componente de la explotación, ¿verdad? En este caso, de las mujeres trabajadoras que son asalariadas, ¿verdad? Y cómo los aspectos culturales, en este caso, a través del patriarcado que es incorporado al capitalismo, ¿verdad?, intensifica o cambia las formas de explotación en esas mujeres, ¿verdad?, que es como el elemento que es fuerte que uno siente en el trabajo de Kimberly. Y luego Kimberly, otra vez lo de los cuidados le empieza a hacer ruido hasta en los objetivos, porque el último objetivo, digamos, se desconecta, ¿verdad?, de la temática central que se supone es el trabajo doméstico en relación con el proceso de acumulación llevado a cabo por estas mujeres en contextos de migración transfronteriza, ¿ok? Y creo que eso era como lo principal, ¿verdad?, que yo le tenía en síntesis, ¿verdad? Sí, eso es. Ok. Bueno, muchas gracias a ambos.
Eh, voy a compartir en este instante, bueno, algunas de las comentarios que hay en este momento en redes sociales. Igual al público que nos está observando en este momento, si tienen César, alguna pregunta, perdón. perdón, me deja decir algo porque todavía me quedaba tiempo. Ah, ok, Perdón, sí. sí, Es que en esa discusión de lo reproductivo y lo productivo de Kimberly, como el proceso de la relación con con la acumulación de capital eh, se pierde en algunos momentos y se pierde cuál es la base, ¿verdad? Que el elemento productivo es, en el términos de que lo coloca desde el marxismo, es la base. A veces el trabajo nos lleva a que está partiendo de una visión interseccional, ¿verdad? Entonces, tiene que aclarar eso porque si no, el trabajo tiende a eso, ¿verdad? Tiende a eso y si coloca que es desde una perspectiva marxista, pues el marxismo se aleja de la visión interseccional, ¿verdad? En términos de entender la relación entre clase y género. ok, perfecto. Bueno, bueno, nuevamente al público que nos está siguiendo en este momento en redes sociales, abrimos un espacio para las preguntas y los comentarios. Por el momento tenemos aquí dos. Bueno, en primer lugar, bueno, de Finca La Montaña de Zárate, hay felicitaciones a Kimberly por el excelente trabajo que está desarrollando. Bueno, tenemos otro comentario de Cisca Raventós con respecto a que la entrada en vigor de la reforma procesal laboral fue un hecho que desconcertó a la dirigencia sindical. Bueno, nuevamente, al público presente que nos está siguiendo, tenemos aquí un espacio para preguntas. Ok, bueno. Eh, tenemos, bueno, claramente, ¿no? Y tal y como se indicaba, el mundo del trabajo sigue siendo trascendental, o sea, para comprender parte de la dinámica contemporánea, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, no está mucho dentro de los temas para utilizar el término actual, no está dentro de lo trendy, ¿verdad? Por así decirlo, ¿verdad? Ok, tenemos, bueno, en primer lugar, parte de lo que nos indicaba Andrés, o sea, una forma en el cual la clase trabajadora se organiza, o sea, para luchar. Y bueno, nuevamente con Kimberly tenemos específicamente uno de los sectores, o sea, profundamente más explotados de la misma con, nos vamos a ver, con muy limitada capacidad de organización. Ahora, ante una ofensiva que se está viendo en este momento a nivel internacional, en donde además pareciera existir, digamos, un clima cultural de mucha tolerancia, ¿verdad? Y específicamente vamos a ver, de casi que un deseo específicamente del desarrollo de este tipo de ofensiva. Bueno, me gustaría escuchar, bueno, tanto a Andrés como a Kimberly en una serie de comentarios sintéticos. ¿Alguna observación o algún comentario a partir de lo que escucharon tanto de Roberto como de Adriana? Sí, Andrés. perfecto. Bueno, yo primero agradecerle sinceramente a Roberto las observaciones. Me parece que me ayudan a precisar el objeto. Creo que eso es realmente lo que le agradezco también a las jornadas y la maestría, ¿verdad? Porque sí, me parece que es de mucha valía. Con respecto a lo que nos comenta César, yo lo que señalaría es que, vamos a ver, independientemente del deterioro que hay en la organización social, digamos, no debemos perder de vista que el mundo surge del trabajo, ¿verdad? La realidad aparece del trabajo. Entonces, creo que la tarea que a nosotros nos corresponde desde la investigación, desde la universidad, es contribuir a ese momento, diríamos, como teórico de la praxis, para acompañar y es decir, para hacer un ejercicio académico que contribuya a una praxis crítica,
¿verdad? Eso es lo que yo creo que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Porque la mayoría de las personas viven en el mundo del trabajo muy poco tiempo para utilizar, para pensar. Entonces, el ejercicio que a nosotros nos corresponde, ¿verdad? Es contribuir a eso, a decir, bueno, aunque hay un aparato fuerte, aunque hay relaciones sociales que se reifican, que se endurecen, ¿verdad? Y que se naturalizan, es no olvidar que este mundo camina gracias a la organización de los trabajadores y que la forma para moverlo es tomar conciencia de ello y organizarnos, ¿verdad? Entonces, digamos, desde mi perspectiva, digamos, en última instancia, eh, el fin, digamos, de lo que a mí me motiva, digamos, a continuar con la investigación, es a contribuir con un momento crítico, digamos, en- a- que ayude a pensar la organización. Eso es lo que yo podría decir, en medio de una realidad que en apariencia, digamos, todo está perdido, cuando en realidad no, ¿verdad? No está perdido, lo que hay que generar es la conciencia, ¿verdad? Y- ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Qué bueno. Sin duda. La- En efecto. Ok. Bueno, y aprovechando que tenemos la intervención de Kimberly, bueno, hay una pregunta directamente en redes de Jesús, ¿verdad? Chavarría Cuadra, o sea, que nos plantea lo siguiente, Kimberly, ¿cuál es la temporalidad histórica de tu trabajo? O sea, sobre todo porque en términos de migración nicaragüense es importante ver que ese es un fenómeno que se ha transformado también a lo largo de los años, ¿verdad? Y que no es lo mismo hablar de la migración nicaragüense en la década de los noventas, o del 90 al 2018, con respecto a este momento. Entonces, un poco es cómo está esa temporalidad histórica. Es una pregunta concreta para vos, Kimberly. Y cualquier otro comentario además de lo que te plantearon tanto Adriana como Roberto. Bueno, para responder primero la pregunta, este, inicialmente yo la había planteado porque la propuesta la he transformado o la he reformulado en algunas ocasiones. Yo la planteé a partir del 2020 en la actualidad, específicamente también en un inicio para valorar la parte de las transformaciones y el proceso de pandemia. No obstante, no quise situarlo específicamente en el contexto de la pandemia, sino que lo abrí más en esa situación, pero sí es a partir del 2020. Y en cuanto a los aportes, bueno, quiero agradecérselos porque eh, el trabajo doméstico, el trabajo y esta discusión entre trabajo de cuidados y trabajo doméstico es una problemática que he tenido a la hora de definir como tal, ¿verdad? El proceso y creo que es parte de la complejidad y de lo que implica el análisis del trabajo doméstico remunerado como tal y que, pues, tengo que hacer una mayor revisión para poder ya centrarme, pues, en lo que yo realmente quiero estudiar. Entonces, primero quiero agradecerles mucho por esa parte. Y después, bueno, creo que, por ejemplo, como una temática, el trabajo en general y específicamente en el tema que yo pretendo abordar, creo que es sumamente necesario hacer una problematización de esas condiciones y también situarlas en el contexto en el que nos encontramos, ¿verdad? Porque ya como decían Adriana y Ayala, en el caso, por ejemplo, del trabajo doméstico remunerado, ya hablamos incluso de una sobreexplotación para poder comprender la relación laboral y que es muy necesario porque hay una tendencia histórica a desvalorizar el trabajo de la mujer. Entonces, creo que también en este contexto es muy importante traer a la discusión ese tema, esa es la vinculación entre clase y género.
Muchas gracias, Kimberly. Bueno, también el agradecimiento a Daniela que nos ha estado dando el apoyo y la asistencia con el manejo en vivo de esta actividad. No sé si tenemos algún otro comentario, Daniela, alguna otra pregunta por parte de la gente que nos está siguiendo en este momento la actividad en vivo. Ok, bueno, bueno, de mi parte, un agradecimiento, tanto para Kimberly como para Andrés, así como para Roberto y Adriana por la ponencia. Roberto, Sí, yo quería agregar un par de cositas, 3 minutos. sí, 3 minutos porque ya estamos con el cierre. En primer lugar, Andrés, se fue Andrés. Yo creo que es muy importante establecer las fases que atravesó el movimiento, ¿no? Ujú. En el análisis fue un periodo muy largo, 3 meses para una huelga. Atención, una huelga de cualquier magnitud, pero sobre todo de esa magnitud, 3 meses es una cosa descomunal. ¿Me explico? Y el movimiento atravesó distintas fases. El primer mes bueno, participaron muchos sindicatos y sectores, y recuerdo que hubo encuestas que decían que la mitad de la población apoyaba el movimiento. Ese es un elemento muy Cierto. importante. Pero Sí. después vino una situación en que la mayor parte de los sindicatos no docentes se desmarcaron, los sindicatos docentes continuaron, se profundizó el aislamiento, cayó el apoyo social, así que hay que por lo Ujú. menos establecer 2, 3 o 4 las fases que atravesó el movimiento para poder analizarlo. Y sobre lo de Kimberly, reiterar lo siguiente. Subordinar el trabajo doméstico remunerado al trabajo de cuidado desnaturaliza el problema. Porque el trabajo doméstico es de baja calificación, normalmente, sea masculino, femenino, sea no remunerado, remunerado. En cambio, el trabajo de cuidado tiende a profesionalizarse. ¿Me explico? Tiende a profesionalizarse. Hay una diferencia conceptual importante entre trabajo de cuidado y trabajo doméstico. El trabajo doméstico, como puntualizó Adriana, tiene como objetivo abaratar el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Ese es el objetivo, a menos que uno se incline por hacer análisis fenomenistas, ¿no? Fenoménicos, que es lo que hacen otras corrientes de pensamiento. Para el marxismo, tiene como objetivo abaratar el costo de reproducción de la fuerza de trabajo. Por eso lo desempeñaban las mujeres y en el ámbito doméstico. Sin embargo, a medida que el capitalismo se complejiza, también tiende a ser mercantilizado. También tiende a ser mercantilizado, pero sigue siendo un trabajo de baja calificación. Por ejemplo, jardinero, lavador de autos, reparaciones pequeñas. Son trabajos domésticos que la gente prefiere pagar para realizarlo porque es barato. Y eso es sobreexplotación de la mano de obra, ¿no? Entonces, subordinar trabajo doméstico remunerado a cuido es confundir dos problemas que se traslapan, que tienen relación, pero que son diferentes. Reitero, hay que enfocarse en el tema del trabajo migrante pobre. Este es el marco para entender la situación de las trabajadoras domésticas. Son trabajadoras migrantes, son trabajadores migrantes pobres, no importa cuál sea el desempeño y la actividad. Ese es el marco, son trabajadores inmigrantes. Y en este caso, además, mujeres. En ese orden, trabajadores, migrantes, mujeres. Porque vale lo mismo para los trabajadores jardineros, por ejemplo, o guardas de seguridad, ¿no? También los nicaragüenses son el 80% o más de los guardas de seguridad en esta ciudad son nicaragüenses y también son sobreexplotados, y además ahí hay un problema serio de seguridad. Aquí en la calle donde yo vivo y el otro hace como 3 meses casi matan al muchacho que es guarda de seguridad nicaragüense, por suerte, ¿no? Tiempo, Yo Roberto. enfatizaría en eso, perdón. Ahora, hay otras discusiones, por ejemplo, el tema de la afectividad, reitero, me parece muy complicado de evaluarlo y habría que ver qué tan aplicable es eso a las trabajadoras migrantes nicaragüenses.
qué tipo de vínculo afectivo, eso es muy difícil de establecer y generalmente, en el mejor de los casos, es paternalista. Reitero, reproducción social depende del marco teórico que uno use, pero reproducción social amplia, más allá de lo económico, incluye mucho más que trabajo doméstico. Es todo el tema de la superestructura legitimadora. La reproducción, el capitalismo no es pura economía, es política, es cultura, y requiere, por eso hay aparatos ideológicos para generar integración social funcionalizada. El trabajo doméstico es reproducción de la fuerza de trabajo. Reproducción social es otra cosa más amplia. Tiempo. Interseccionalidad. Bueno, ya lo dijo Adriana, pero hay una diferencia fundamental. El problema, la crítica fundamental a la interseccionalidad es ontoepistemológica. Colocan todos los elementos en un mismo plano, pero la realidad es compleja. ¿Mm? Y obvia la estructura relacional y la jerarquización dinámica de los distintos factores. El problema de la interseccionalidad es que coloca todo en un mismo plano, como si la realidad fuese un solo plano, cuando la realidad es compleja. Pero bueno, esa es una discusión más compleja. Muchas gracias y disculpen. Mm. Adriana, no sé si tenés algún comentario para cerrar. No, solamente agradecer y retomando lo que dice Roberto, yo creo que el trabajo de Kimberly, que es el que me toca comentar, es muy importante en el sentido de discutir esa relación de clase y género en el marco de, digámoslo así, como esa hegemonía que tiene la discusión de la interseccionalidad y lo de los cuidados. También es importante discutir en el marco de lo que plantea Roberto y en el marco de las nuevas discusiones, ¿verdad? Porque en el marco de las nuevas discusiones, el trabajo doméstico puede ser parte del trabajo de los cuidados, como lo plantean algunas teóricas, ¿ok? Y hablan de trabajo de cuidado directo e indirecto, pero tal como Kimberly hace la discusión del trabajo doméstico, se confunde cuando coloca la discusión esta de trabajo de cuidados, porque pierde el elemento central que bajo o desde el cual ella pretende discutir el trabajo doméstico, que es en relación con el proceso de acumulación de capital, en el sentido de reproducción de la fuerza de trabajo, ¿verdad? Que en este marco, como ya lo dijimos, es abaratar el costo de la fuerza de trabajo y por eso fuerza de trabajo barata, como las mujeres trabajadoras migrantes pobres de Nicaragua, ¿verdad? En esa migración transfronteriza, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, no es que, lo que le quiero decir a Roberto, no es que no exista esa discusión, sino que se da, ¿ok? Actualmente, y que al asumir la Kimberly le confunde el objeto y le termina llevando a la interseccionalidad. En el marco de no jerarquización, de lo productivo y lo reproductivo, de la clase y el género, de lo público y lo privado, del capitalismo y el patriarcado, ¿ok? Tal vez Entonces, el problema, perdón, parece ser en la discusión que también no coloca Kimberly cómo es que la relación del capitalismo patriarcado, ¿verdad? Entonces a veces también parece que están en esa, como lo plantean las intersecciones, la visión interseccional o la otra visión, ¿verdad? Que es que son un matrimonio, ¿verdad? Que eso también se aleja del marxismo, ¿verdad? Como lo hace Hartman, que es un matrimonio, ¿verdad? Y que terminan colocándolo en el mismo nivel. Y también en el componente de Kimberly está el tema migratorio que hay que jerarquizar, que es otro componente importante, ¿verdad? En el marco de las relaciones sociales, en este caso, como ella lo quiere plantear, del capitalismo y la acumulación de capital. tal vez una de las dificultades, uno de los problemas para precisar este Sintéticamente, concepto, porque ya casi tenemos que cerrar, por favor. sí, para precisar este problema del trabajo, el papel del trabajo doméstico, sería leer el texto de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, que sigue siendo un clásico que nos habla hoy de cuál es el papel específico que desempeña el trabajo doméstico, que Engels trabaja de manera totalmente actual en ese texto. Eso ayudaría, porque es pertinente. Listo, muchas gracias. Buenas noches. Perfecto. Bueno, nuevamente un agradecimiento tanto a Andrés y Kimberly por exponer los avances de las investigaciones que están desarrollando.
un agradecimiento a Roberto y Adriana por los comentarios que nos hicieron, igual al público que nos acompañó en redes sociales. Y bueno, recordarles también que pueden seguir el desarrollo de las jornadas, tanto el día de mañana como el día jueves, o sea, para darle continuidad también a otros temas que están siendo desarrollados desde el posgrado, la maestría centroamericana en sociología. Bueno, muchas gracias, muy buenas noches y nos vemos. Hasta la próxima. Muchas gracias.